Embalaje de municiones, casquillos, proyectiles y postas encontrados en el lugar de los hechos. Cuando en una escena encontramos gran cantidad de casquillos, es importante hacer la separación por calibre. De pronto nos llevará un poco más de tiempo, pero cuando estamos ante una gran cantidad es importante tomar los casquillos, como en este caso calibre 223, y observar que cada uno de ellos tengan el mismo calibre y comenzar a hacer el embalaje uno por uno, protegiendo especialmente el culote. En este caso, en la parte inferior del casquillo se alcanza a observar el foso de percusión o el hueco o el golpe donde la aguja percutora hirió al fulminante. Es importante entonces proteger esta parte para que en el laboratorio de balística se pueda hacer el estudio correspondiente. Se podrá entonces hacer de esta forma utilizando un pedazo de papel y protegiendo la parte inferior del culote del casquillo. Y así haremos por cada uno de los que tienen el mismo calibre. Cuando tenemos ya toda la cantidad de los casquillos por este calibre, procederemos a guardarlos en una bolsa, puede ser bolsa plástica, donde los guardaremos y obviamente haremos la descripción de la cantidad, del calibre, de la marca y haremos la documentación de estos casquillos para ser enviados al laboratorio. Igualmente, cuando tenemos casquillos de otro calibre, como en este caso 9 milímetros, es importante hacer el mismo procedimiento. ¿Para qué? Para proteger el culote del casquillo y asimismo uno por uno protegerlo, que no se vayan a hacer rozamientos. ¿Por qué le colocamos papel? Porque al embalarlos de esta forma, con el solo rozamiento de los dos casquillos pueden alterar el microrrayado del culote y pueden alterar el estudio balístico en el laboratorio. Entonces recordemos que es importante separar uno a uno por calibre, como en este caso en papel, como estilo confite o estilo dulce. Igualmente procederemos con este otro a protegerlo. Cuando ya hayamos terminado toda la cantidad de casquillos de ese calibre, procedemos a guardarlos en una bolsa plástica y los dejaremos así para no ir a mezclarlos con otros casquillos de otro calibre. Es importante que recordemos que en cada cierre de las cintas le coloquemos aquí una cinta y luego nuestra firma para preservar los indicios y garantizar la autenticidad de cada uno de ellos. Igualmente, cuando encontramos, por ejemplo, perdigones, postas o proyectiles, puede ser en buen estado o deformados, es importante que nosotros siempre también los protejamos. Recordemos que cuando el producto del disparo hace que el proyectil pase por el tubo cañón, va a quedar el microrrayado en el proyectil. Y ese microrrayado es el que tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque en el mañana, cuando se encuentre un arma dubitada o en el mismo lugar se encuentre el arma, es necesario hacer el cotejo entre el arma y el proyectil, establecer si efectivamente este proyectil fue disparado por esta arma. Claro, lo harán allá en el laboratorio haciendo pruebas de disparo y los proyectiles recuperados se cotejarán con este encontrado en el lugar del hecho. Pero es importante proteger el microrrayado y la forma de hacerlo es igual como hicimos con los casquillos, guardar cada uno de ellos
y protegerlo con papel. Cada uno de ellos irá también por separado. Si encontramos aquí una posta, lo guardaremos en una hojita de papel y lo preservaremos para ser enviado al laboratorio. El guardarlo en papel, recordemos que evita que haya rozamiento y que se altere el microrrayado de los proyectiles encontrados en el lugar de los hechos. ¿Dónde los podemos guardar? Bueno, en una bolsa también plástica, o los podemos también guardar en una bolsa de papel. Es importante siempre documentar la cantidad, cuántos van, cuántos casquillos de tal calibre van en cada bolsa. Es importante también siempre recordar hacer el cierre con la cinta que debemos utilizar para sellarla y colocar siempre nuestra firma en los cierres para garantizar la autenticidad de cada uno de los elementos. Igualmente, cuando encontramos munición, es decir, cuando encontramos, como en este caso, cartuchos, en algunos países le llaman cartuchos útiles, no usados, no disparados. Estos elementos podremos embalarlos en una bolsa común y corriente. En este caso utilizaremos una bolsa plástica también y los enviaremos al laboratorio correspondiente para su estudio técnico, una descripción técnica por parte del perito acerca de esta munición. Cerraremos también de esta forma, colocaremos cinta y luego colocaremos la firma en el cierre para guardar también la autenticidad. La pregunta ahora es, ¿habrá necesidad de hacer cadena de custodia para cada uno de ellos? No es necesario, porque la mayoría de los protocolos a nivel internacional sugieren que cuando los elementos van al mismo laboratorio se puede usar una sola cadena de custodia, obviamente describiendo cada uno de los elementos o evidencias que van en sus respectivas bolsas y que van por separado. Es decir, para este caso que encontramos casquillos de calibre 2.23, casquillos de calibre 9 milímetros, que encontramos también proyectiles, pero que van por separado en su bolsa y que también van por separado embalados en su papel, eso no va en ningún momento a alterar el estudio. Entonces lo que se puede hacer es guardarlos en una sola bolsa grande o en una caja como estas, en donde podemos guardarlos todos, y al final lo que tendremos que hacer es hacer el cierre de la caja preservando la autenticidad. Igualmente, esta caja que fue hecha manualmente por los técnicos, procederemos a guardarla, pero hay que hacer el cierre técnico como se debe hacer respecto a la cadena de custodia. Colocaremos cinta sobre los cierres en esta parte y después de colocada la cinta lo que haremos es hacer las firmas correspondientes para ser enviadas con la cadena de custodia. Al igual, si hay arma de fuego que hemos encontrado en el lugar de los hechos y va ya en un contenedor, ese contenedor podemos colocarlo dentro del contenedor donde va el arma de fuego y con una sola cadena de custodia podríamos enviarlo al respectivo laboratorio. Después de haber realizado el cierre con la cinta, procederemos a colocar la firma para que guardemos la autenticidad de cada uno de los elementos que han sido embalados. En este caso colocaremos la firma sobre la cinta y la caja de cartón para garantizar autenticidad. ¿Qué se coloca? La firma o el autógrafo del técnico. En algunos protocolos se establece que también debe ir el número de identificación, pero creo que con la sola firma basta. Cuando ya tenemos entonces todo embalado, procederemos a que la cadena de custodia vaya aquí con el contenedor. Recordemos que la cadena de custodia no son las hojas, sino es el sistema, y ese sistema tiene unos formatos. Este formato de cadena de custodia es el que debe acompañar al contenedor donde van los indicios. El formato tiene la descripción de los elementos y también aparece la hoja de trazabilidad donde deben ir las firmas, tanto del que recolecta el indicio, como el que lo embala, como el que lo transporta, como el que lo recibe, incluyendo el que está en la bodega transitoria
o el que está en el laboratorio. Esa trazabilidad debe ser muy segura y debe ser solamente por personal calificado y el establecido en el procedimiento para las evidencias. Cuando nosotros embalamos y enviamos estos elementos al laboratorio, recordemos entonces, debe ir con la cadena de custodia y no olvidemos que para nosotros enviar estos elementos, tienen que ir en la parte de afuera también el rótulo. El rótulo es aquel formato que es autoadhesivo en el cual están todas las características de identificación del indicio, que deben coincidir con los datos que van en la cadena de custodia. Así que para poder entregar los elementos, materiales probatorios o evidencia física, como los quieran llamar, al laboratorio o a la bodega, sencillamente tiene que ir el contenedor con los indicios, la cadena de custodia y también tiene que ir el rótulo. Son tres elementos importantes que garantizan la autenticidad de las evidencias físicas.